Te veo fenomenal. ¿Te has fijado? Tengo el chasis como nunca. Me he hecho un repasito en la chapa y me he puesto neumáticos nuevos. Ya decía yo que te veía cambiado. Tu Citroën no renuncia a la operación Bikini. Cambia tus neumáticos con un 70% de descuento en la segunda unidad. Llévate una exclusiva camiseta de regalo y disfruta de nuestras ofertas especiales en seguridad. Solo hasta el 31 de agosto en tu servicio oficial Citroën. Condiciones en citroen.es. En Trujillo, Automociones Hermanos Elías. Y les vamos a dejar ahora con una entrevista que ha realizado nuestro compañero Javier Sánchez a Mark Hunk. Se están llevando a cabo una serie de excavaciones en la Sierra de San Cristóbal para su recuperación, para la recuperación de yacimientos arqueológicos. La Sierra de San Cristóbal está situada en Logrosán y Mark Hunk es uno de los responsables de esta excavación. Nos contaba todo lo que se están encontrando y, en definitiva, cuál será el proyecto una vez finalizado. Bien, bueno, pues lo que estamos llevando a cabo es la intervención arqueológica en el Cerro de San Cristóbal, en Logrosán, la provincia de Cáceres, y es un proyecto que está patrocinado por el Ayuntamiento de Logrosán y que cuenta con la colaboración científica, colaboración científica de la Universidad de Extremadura, del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Extremadura, encabezado por el profesor Alonso Rodríguez Díaz. Un trabajo que comenzó a principios de verano y que termina ahora, ¿verdad? Pues sí, empezó a principios de junio. Llevamos trabajando aquí junio, julio, y está previsto que finalicen los trabajos de excavación a finales del mes de agosto. ¿Qué cosas se han visto, qué cosas se han descubierto? Pues en general el proyecto lo que trata es de hacer más que excavar todo lo excavable, se trata de hacer un diagnóstico de los restos que hay, de las fases de ocupación que ha tenido el cerro, que es de unas dimensiones muy grandes. Está justamente el pueblo actual de Logrosán, se ubica en la falda noreste de este cerro, y como te decía, lo que se trata es de hacer un diagnóstico, es decir, qué fases de ocupación hay en el cerro, qué restos hay relacionados con esas fases de ocupación, y también es importante hacer una propuesta para el futuro es decir, el valor patrimonial y la puesta en valor de ese patrimonio arqueológico, histórico, para el desarrollo, en fin, cultural de la zona. Y ese diagnóstico ya casi, supongo, estará hecho, se está trabajando en ello, ¿no? Exactamente, estamos en los últimos días de excavación y está todo ya en mente, está todo ya estructurado, ¿no? Y pues resumiendo, respecto a los resultados, te comento que en la zona occidental hay una ocupación bastante extensa de una época prehistórica, del bronce final, del final de la prehistoria, que se caracteriza fundamentalmente por la presencia de restos de cabañas realizadas con materiales vegetales fijados al suelo con piedras, que son los restos que nosotros estamos descubriendo, y que posiblemente una de las funciones, una de las actividades económicas que tendría es la extracción de mineral de estaño, es decir, de casiterita, que se da en el cerro, que es un batolito, el Cerro San Cristóbal, que es un batolito granítico, blutón granítico, con vetas de este mineral de estaño, de casiterita. Eso en la parte occidental. Hemos excavado 2 áreas con este tipo de estructuras de vivienda, con restos de metalurgia, en fin, que tendremos que estudiar detenidamente. Ya queda la fase de laboratorio, que es también importante. Y luego en la parte oriental del cerro, pues la verdad es que son restos mucho más visualmente impactantes, porque lo que se ha descubierto, se ha documentado, es un castillo
de época islámica, una pequeña fortificación, no muy grande, pero una fortificación, pero no solamente hemos documentado la fortificación, sino también una medina, una ciudad, un pueblo, quizás tenemos que ahora mismo establecer el área, unas 4 o 5 hectáreas, también defendido por una muralla, donde se dispondría la zona de habitación, es decir, que es un castillo, pero también con un pueblo, por así decirlo, protegido por el castillo y situado en la parte alta del cerro, la parte oriental, como te decía, del cerro. La fecha es en torno al siglo X-XI, hemos encontrado datos que ya te digo deben ser estudiados más concienzudamente en laboratorio, pero que nos permiten fechar una fase de esa ocupación a principios del siglo XI, en torno a 1030, 1040, después de Cristo, naturalmente. Y finalmente, en la zona más oriental del cerro, lo que hemos excavado y documentado son los restos de una antigua ermita, cuyo origen está también poco por establecer, probablemente sea del origen de la Reconquista, si no es un edificio anterior reconvertido en ermita, cristianizado, y que tiene su momento de abandono en el siglo XVII, probablemente. Es una estructura, bueno, pues por así decirlo, de iglesia rural, poco habitual, con un gran ábside y un atrio. Bueno, pues que han llegado, en parte se ha acabado parcialmente, como te digo, no es objetivo de esta intervención excavarlo todo, sino hacer el diagnóstico que te comentaba, y bueno, pues se ha llegado en una parte considerable de esta ermita a niveles de suelo, bueno, pues con todas las características que en parte, bueno, pues han sido tratadas por un restaurador, ¿no? Porque quedan restos muy toscas, pero restos de pintura en las paredes, de pintura de enfoscado, más bien, que se han tratado, se han consolidado, y bueno, pues queda la fase de laboratorio para poner toda la estratigrafía de estas distintas zonas, pues más estructuradas, ¿no? Por tanto, se han ido cumpliendo las hipótesis que había a mediados de julio, ¿no? Pues la verdad que el proyecto ha sido bastante acertado. Es decir, se le dedicó pues bastantes semanas de trabajo para la realización de este proyecto inicial, pues recopilando todos los datos que había sobre el cerro, de las fases de ocupación, más o menos fiables, todos, pero en general ha sido un proyecto que ha afinado mucho en cuanto a los objetivos que se planteaba, salvo en lo referente a la época romana, que había unas referencias a la existencia de poblamiento en una parte concreta del cerro, y que, bueno, pues por la erosión, por distintos factores, pues o no existía y la referencia era mala, o no se han conservado. La cosa es que no hemos documentado ninguna ocupación directa, sí restos indirectos en estratos posteriores, pues de cronología romana, pero no una zona de ocupación específicamente de época romana. Quizás la gran novedad puede ser de esos descubrimientos iniciales ese pueblo, esa ciudad o los restos de esa ciudad, ¿no? Hombre, es lo más evidente y es lo más, vamos a decir, visualmente, como te decía, impactante. Pues se ha puesto en valor, ¿no? Se ha descubierto, ¿no? Se ha documentado un castillo y una población que se asentaba, pues, al resguardo de ese castillo en una zona, bueno, pues que casi eran 2 líneas las que había con referencia a posibles asentamientos islámicos. No había muchos datos al respecto. Lo que sí se sabía, ya te digo, el proyecto ha hecho un trabajo de investigación importante antes de iniciar la excavación, es que Logrosán, como Lucrusán, es citado por fuentes clásicas árabes en el siglo XI. Así que, bueno, algún dato teníamos y, como tú bien decías antes, se han cumplido pues las expectativas que en el proyecto se reflejaban. Y ahora, porque se ha hecho un diagnóstico, una vez que se termine este trabajo, este proyecto, a partir de ahora, ¿cuáles son las expectativas?
Bueno, pues como te digo, estamos en la fase final de excavación, estamos más pendientes de eso mismo, de la fase final de excavación, que del trabajo inmediato, que tenemos que terminar para pensar en el siguiente, por así decirlo. De todas formas, los restos expuestos van a ser tratados para asegurar su conservación, su protección y su conservación, y los restos documentados, ¿no?, excavados, van a ser pues estudiados en laboratorio, que nos quedan algunas semanas de trabajo para ellos, y una vez establecido esa documentación, esa valoración de los restos, la siguiente fase es intentar ponerlos en valor, hacer unos proyectos ya específicos, pues con otros objetivos concretos, que ahora no sean solo de investigación, que desde luego nosotros lo que hemos hecho, como te decía, un diagnóstico. El cerro es muy, muy grande y nosotros actuado en zonas muy concretas, ¿no? Pues en el futuro se necesita más investigación, pero también proyectos concretos destinados a la puesta en valor, como se suele decir ahora, ¿no? A la puesta en valor de los restos, que la verdad es que son impresionantes, y que se aunan a los valores geológicos o con los valores geológicos que el propio cerro tiene y desde luego paisajísticos, porque es un lugar excepcional. Este proyecto no surge de la nada, ya se habían hecho trabajos anteriormente. De hecho, en los últimos días se ha habido colegas que han visitado el Cerro San Cristóbal, ¿no? Pues sí, efectivamente. Este proyecto se inició por un amigo mío. Yo participaba en él como asesor de la Universidad de Londres, Craig Meredith, que lamentablemente falleció en el 2005 y que, bueno, con motivo de su tesis doctoral hizo unas primeras prospecciones y relacionadas con la explotación de estaño en épocas prehistóricas. Y dentro de esas prospecciones, pues, documentó las primeras evidencias en el Cerro de San Cristóbal, a través de publicaciones más antiguas de Sos Bainat, que durante la minería contemporánea del estaño, que ha sido muy importante, que ha afectado, por otra parte, a los restos prehistóricos, durante esa minería contemporánea, en los años 50 fundamentalmente, pues había documentado restos prehistóricos que, bueno, pues que publicó en un artículo. Entonces, a partir de esos trabajos de los años 70, pues el doctor Meredith lo que hizo fue, pues eso, establecer unas primeras posibilidades a través de prospecciones arqueológicas, y una vez que esas posibilidades se materializaron a través de restos en superficie, pues lo que planteó fue una intervención arqueológica centrada exclusivamente, con el interés exclusivo de minería prehistórica del estaño. Se realizaron bajo su dirección 4 campañas arqueológicas, la primera en 1998 y las otras 3 en el año 2000, 2001 y 2002. Y bueno, pues se centraron, como decía, en la zona prehistórica que nosotros hemos vuelto a excavar, con resultados similares a los que nosotros estamos obteniendo actualmente. Pues la muerte de Craig en el 2005, pues dejó su trabajo sin terminar. Y entonces la idea es que dentro de este proyecto, del actual, el patrocinado por el Ayuntamiento de Logrosán, se integraran también los datos procedentes de las intervenciones antiguas previas realizadas por el doctor Meredith. En este sentido, se ha producido la visita la semana pasada, estuvieron aquí con nosotros 4 días, pues, por un lado de Philip Andrews, que fue arqueólogo y participó en todas las campañas de Craig Meredith. Por otra parte, el profesor John Merkel, del Instituto de Arqueología de Londres, que fue el director de la tesis de Craig, y que bueno, pues tiene también datos sobre el yacimiento. Y finalmente, la visita participó el doctor Paul Craddock, que ha sido hasta su reciente jubilación el director del Departamento Científico de Investigación del Museo Británico, uno de los grandes especialistas en arqueometalurgia
mundiales. Así que, bueno, pues ha sido una visita muy enriquecedora y la idea es, pues, como comentaba, la integración de los datos de las excavaciones previas en el nuevo proyecto de intervención del Cerro de San Cristóbal. Todo ello, no sé si, bueno, aparte de ponerlo en valor, como decían, para dejar puerta abierta a posibles nuevos estudios, o para tener esa documentación disponible, ¿para qué sería? Sí, como comentaba, el futuro yo personalmente lo veo como dos líneas fundamentales que tienen que llevarse a cabo simultáneamente. Uno es la parte de investigación, en la que es necesaria pues establecer nuevas campañas de intervención, pues que amplíen los datos que se tienen, y por otra parte, porque los restos lo permiten, pensar en proyectos de puesta en valor, de visita a los restos documentados. Así, la verdad es que se han excavado pensando en esa posible utilización cultural pública posterior, y que bueno, que cubren unas fases muy extensas de ocupación, pues que van, como comentaba, desde época prehistórica pues casi a la actualidad, y eso en un sitio que es el Cerro de San Cristóbal, que tiene unas características geológicas, paisajísticas, es geositio dentro del geoparque de las Villuercas, y que hacen de él, es decir, todos los factores, todas las bondades que tiene el cerro hacen de él un sitio único, que tiene muchas posibilidades, bueno, pues que pueden contribuir al desarrollo pues cultural y